Saludamos al economista Marco Flores, él es miembro del Foro Económico del Ecuador. Economista Flores, Ecuador siempre en coyunturas complejas, se hizo evidente este fin de semana un primer apagón en esta etapa final del año que no ha sido debidamente explicado por el gobierno. Hay alguna hipótesis por allí que trata de dar una explicación más allá de eso de que fue un error humano que había sido la explicación oficial. Aparentemente se produjo una situación de baja frecuencia en el sistema eléctrico ecuatoriano por una cuestión muy simple, que la carga en el sistema de distribución fue mayor que la demanda, y esto, para entenderlo mejor, de alguna manera está forzando al sistema de transmisión. Se hacen esfuerzos porque no lleguen los apagones en Ecuador, y este fue el resultado de estos esfuerzos que técnicamente ya no dan. Entonces el gobierno ha reaccionado con explicaciones un tanto vagas y con decisiones como la de anunciar gratuidad para las planillas de luz de hasta 180 kilovatios hora por 3 meses. Quisiéramos iniciar esta conversación con usted con su criterio sobre cómo está enfrentando esta situación particular el gobierno de Daniel Noboa. Gracias, Gustavo. Un gusto saludar a usted y a su audiencia. Bueno, el gobierno del señor Noboa lleva 9 meses ya en funciones. De manera que parte de la responsabilidad la tiene. Yo creo que lo fundamental aquí está en todos estos más de 7 años en que literalmente no se ha hecho nada o se ha hecho muy poco. Por ejemplo, en temas como los que usted señala, ¿no? En precautelar la seguridad energética de la gente. ¿Cómo puede ser posible, Gustavo, que en el gobierno anterior se hayan debitado $400 millones a Select para usarlos en gasto público? $1.900 millones a Petroecuador para meter en el presupuesto, usarlos en el gasto, o sea, básicamente para pagar la deuda. Y en el caso de Select, que es la empresa encargada de la seguridad energética justamente en el Ecuador, en este caso la energía eléctrica. Bueno, ni siquiera se han hecho los mantenimientos de las plantas termoeléctricas, que es más, parece ser que en realidad han colapsado y que hay que comprar nuevas, porque dizque por el ahorro de los recursos para ahorrar dinero del Estado obeso, pues simplemente se liquidó la seguridad energética. Entonces, ahora la gente esto tiene que pagar con apagones, con mayores tarifas eléctricas como las que venimos pagando por la energía que se compra fundamentalmente a Colombia. Esto es imperdonable, realmente es imperdonable. Y claro, los gobiernos, incluido el actual, sigue con la tesis de la reducción del Estado obeso, y la reducción del Estado obeso significa la destrucción de los servicios públicos. Este Estado ecuatoriano, más allá de los excesos burocráticos que podría tener en determinadas áreas, dejó de ser obeso hace rato. Lo que es un Estado ineficiente en buena medida porque no se hace nada para volverlo eficiente, o por lo menos para curar un poco las ineficiencias que existen. Entonces, esa es responsabilidad directa de los gobiernos, y no solamente en energía eléctrica, ¿no? Usted va a matricular los carros como estas denuncias ocurridas en el fin de semana, y hay un sistema diseñado para permitir que los operadores de todo este tipo de servicios le roben a la gente. Con cualquier pretexto se le roba a la gente. Otra desgracia son estos sensores de velocidad. Están diseñados para estafarle a la gente. El Estado ecuatoriano tiene una gran cantidad de miserias ocultas, pero todas esas miserias las paga la gente. Esto no se soluciona diciendo no les vamos a cobrar la tarifa durante 3 meses. Ojalá no cobren la tarifa a la gente pobre durante 3 meses o más, ojalá. Pero esa no es la solución. Habría que preguntarse si medidas como estas, medidas, llamémoslas compensatorias, realmente aportan a solucionar los graves problemas de la gratuidad de las planillas, así como varias medidas que ha anunciado el gobierno en los últimos días, a través de los cuales ha dispuesto que entidades financieras del Estado, entre ellas el Banco de Fomento, condonen algunas deudas. Ok. Una cosa es que se disponga que condonen algunas, pocas o muchas deudas, y otra cosa es que se haga. Esa es la diferencia entre el presupuesto inicial, el presupuesto codificado, con el presupuesto desembolsado. Hay una gran diferencia entre lo que se codifica y lo que se desembolsa. Y aquí es igual.
Hay una gran diferencia entre lo que se resuelve incluso, no solo entre lo que se ordena o dispone, sino incluso entre lo que se resuelve y lo que se ejecuta. Este es uno de los casos del Banco de Fomento, o como le estén llamando ahora, ¿no? Pero en el tema de la gratuidad de los próximos 3 meses de facturas eléctricas hasta determinado nivel de consumo, esas no son medidas sino contentatorias de una desgracia. Si usted me permite, yo lo que le quiero decir más bien es que yo creo que el Ecuador se acerca a una hora crítica en que, independientemente de los gobiernos, de este o de cualquier otro, la gente tiene que resolver qué tipo de país quiere tener, qué tipo de gobierno quiere tener. Si quiere seguir por el mismo camino que la economía ha sido conducida los últimos 7 años, bueno, entonces esa será la resolución de la gente. Pero si por el contrario ese camino no le ha traído satisfacciones, la gente no está mejor, la gente no vive mejor, la gente tiene ansiedad, no solamente necesidades, sino una enorme ansiedad, pues hay que cambiar el camino, hay que cambiar esa conducción política y económica del Estado. Y para eso son, mal o bien, estas elecciones a las que con frecuencia tenemos que acudir los ecuatorianos para depositar nuestro voto, ¿no? En esta democracia falsa y escandalosamente mentirosa que tiene el Ecuador. Entonces, economista Flores, si no la entendemos mal, sugiriendo usted un estado de situación en el cual hay una especie de colapso en la economía ecuatoriana que está afectando fuertemente a los habitantes de este país. Mire, la gente sabe muy bien cuáles son las principales debilidades de la economía ecuatoriana, ¿no? Es decir, no tiene un crecimiento sostenido, medianamente aceptable. El crecimiento del Ecuador no solamente que es muy reducido cuando no se contrae, sino que es sumamente frágil, inestable. Y obviamente alcanza para muy pocos. La inmensa mayoría de la población sigue en las mismas condiciones. No puede mejorar su situación. Pero además el crecimiento económico no nos dice nada de cómo se distribuye ese crecimiento económico. Y la gente que está bajo los promedios es la que más sufre. Por eso usted tiene 7 millones de personas viviendo en situación de pobreza en el Ecuador, según dice el INEGI. Ahora, le decía que mi criterio es que el principal problema que tiene el Ecuador es que en la forma en que está siendo conducido el país, no solamente la economía, sino el país, la mayoría de la gente tiene muy pocas posibilidades de progreso. Y la pérdida de posibilidades de progreso es lo peor que puede pasar en un país y en una economía. Entonces la gente sigue marchando en el propio terreno, ¿no? Cada vez nos aislamos más, cada vez tenemos indicadores que se van dañando, o permanentemente los indicadores se van dañando, los indicadores sociales, los indicadores económicos. Tenemos una inseguridad brutal. Es difícil hacer una lista de las buenas cosas que tenemos, por lo menos que tiene la mayoría de la gente. Debemos hablar de la mayoría de la gente, no de las minorías. Y eso es lo que no vemos en el Ecuador. Por eso yo concluyo siempre, y ya desde hace tiempo diciendo que ahora que nos acercamos a unas nuevas elecciones, de esta que yo llamo una democracia ya escandalosamente falsa, inepta, hipócrita, pero ahora que nos acercamos nuevamente a depositar nuestro voto, creo que lo que la gente debe resolver, no solamente el tema de la economía y por supuesto el tema de la inseguridad, debe resolver si quiere seguir por el mismo camino. El Ecuador ha tenido y todavía tiene 3 gobiernos de ultraderecha neoliberal. Los resultados de la conducción política del Estado y económica están a la vista. Esos resultados económicos y sociales los conoce perfectamente la gente y aunque algunas personas quizá no los puedan entender técnicamente, pero sí lo sufren. Entonces, es hora de que la gente resuelva si quiere seguir por el mismo camino del neoliberalismo, y ese neoliberalismo criollo que es tan malo además, o si por el contrario, quiere cambiar la conducción social, política y económica del Estado. Entonces, tiene que elegir y votar con los ojos abiertos y tomar otras decisiones, que la gente lo resuelva.